¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la desintegración de Yugoslavia. Ustedes dirán, bueno, es que eso ya lo vimos cuando estuvimos hablando en Europa del Este. Pero aquí hay algo que está diferente. Aquí no es la época de Tito. Aquí es cuando ya es la desintegración, cuando se va a terminar la Gran Yugoslavia. Toda esta situación que se está dando en esa época en que Tito comentaba, pues en sus discursos, que él decía que la Yugoslavia pues estaba integrada en 6 naciones y que estas naciones eran la de Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, donde habían 5 naciones, ¿sí? Y que se hablaban 4 lenguas. Las 5 naciones que eran Serbia y Montenegro, Croata y Bosnia, las 5 lenguas que se comentaba él era lo que estaba considerado como el croata y el bosnia segovino. Habían 2 alfabetos, decía él. Esos 2 alfabetos era el cílico, que había introducido Cirilo, y Metodio, que toda esta situación venía del griego y que la mayor parte de Rusia lo escribía. Y el partido que comentaba que tenían ellos un partido político era el Partido Comunista, pero recordarán que era el que era dirigido por Tito, no era el de la Unión Soviética. Ya eso lo habíamos aclarado cuando hablamos todo lo relacionado con Europa del Este. Toda esta situación que se estaba dando de los serbios, segovinos, que son musulmanes, eso hay que recordarlo muy claro, porque eso va a ser lo que va a ir marcando mucha trayectoria a través de lo que vamos a ir platicando. Toda esta situación en la que se fomentaban los cristianos, que estaban formados tanto por ortodoxos, cristianos ortodoxos, por cristianos católicos romanos y los musulmanes. Toda esta formación del imperio astrohúngaro, que ya habíamos comentado, en la que los empezaban ellos a gravitar sobre Viena. Todo este imperio otomano que iba haciendo alrededor de los serbios segovinos, de los montenegrinos y de los ortodoxos que se estaban dando en ese momento. Es importante saber cómo Tito, que tenía un partido a la muerte de él, todavía va a seguir sobreviviendo y se logra pues su estructura que se siga manteniendo pues un poquito más. En todo esto, momentos en que se precedía que se va a ir rotando en cada una de las repúblicas, y que en esta ocasión le tocaba a Serbia. Cuando termina ese periodo de gobernar la presidencia a Serbia, se la tiene que otorgar a Eslovia, pero no se la da. Eso va a marcar un antecedente muy importante que no debemos olvidar, porque esa va a ser la causa de la desintegración de la Yugoslavia. Toda esta situación que se va a ir dando y que no le dan su tiempo de gobernar en la presidencia, va a irse haciendo que Serbia Eslovina se sienta agredida. Y al sentirse agredida va a tomar su tiempo, que no le dieron en la Yugoslavia, en la presidencia, y piensa que pues ahí debe de tomar pues ya para otro rumbo. Toda esta retirada del partido esloveno, del comité central del partido de Yugoslavia, es cuando va a empezar toda esa desintegración que se va a dar a través de este acontecimiento. La guerra que va a dar
toda esta situación va a ser pues en una forma pues enorme entre uno y otros pues, repúblicas que están alrededor y que serían más adelante muy pues tenaces, se van a ir convirtiendo cuando Eslovenia se sale. Europa pues no podía reconocer todas las independencias de los nuevos países porque pues tendría que reconocer a todos. Con que se rompiera uno, pues eh, era ir desintegrando poco a poco los demás. Por ejemplo, si Italia se deshacía, lograba sus independencias, sería con Nápoles, o en el Reino Unido, entre Escocia. Todas estas situaciones que se estaban dando en el norte de Francia por Córcega, ¿sí? Y en Bélgica entre los balones. Todos estos francos que componían toda esa pues doble agenda que se estaba manejando y que era la medida de pues de tener que reconocer a los países, pero que no se podía por todas las situaciones que hemos estado enumerando, en la que los serbios van a llegar a no llegan a ese acuerdo con los eslavos, y en esa única nación de la república que forma Eslovenia, tiene la situación que él pertenece a las 6 repúblicas que había comentado Tito, recordarán cuando estamos iniciando el video. Él sí era parte de esas 6 repúblicas y de Yugoslavia, y que tenía pues su homogeneidad racial, y que no había una presencia pues considerable de otros pueblos. Eso le va a dar cierta ventaja a que pues vaya haciendo toda esta situación el problema que en ese momento estaban haciendo. De los serbios, ni los croatas, ni los macedonios, ni los bosnios eran solo que estuvieran unificados. Ellos tenían un carácter único de repúblicas de Eslovenia, por la que van a mezclar a ninguna, como pasaría más adelante con las demás naciones. Toda esta situación de Eslovenia es, pues se puede decir que única, porque Serbia y Eslovenia va a salir de toda esta situación desintegrando realmente en un problema en la que Eslovenia va a lograr tener el control de los ejércitos. Fíjense en que el ejército lo tenía en un inicio pues todo Serbia, pero con todas estas pequeñas batallas que habían tenido, lo va a lograr tener el control Eslovenia, porque fíjense en que como era un ejército muy antiguo, que siempre habían estado amenazados por la Unión Soviética de ser invadidos, ellos seguían teniendo esas características de formar a su gente, en la que en cualquier momento podían formar un ejército así rapidísimo, porque ellos no habían dejado de estar entrenando por toda esta amenaza que habían tenido pues con la Unión Soviética, y que el ejército de la antigua Yugoslavia, que había estado sometido por los serbios, ahora va a pasar a ser el control de Eslovenia. Aquí van a ir viendo cómo se van a ir regulando todas las confrontaciones entre los guerras internas entre hermanos. Cuando hay una guerra entre hermanos es muy difícil, porque hay inclusive dichos que dicen pues para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo. Pues esto pasa cuando las guerrillas internas entre hermanos se suscitan, son terribles, y toda esta situación se va a ir creando que vayan teniendo una como situación de nostalgia estos pueblos, en la que se va a ir regulando todas estas confrontaciones, tanto eustachis, italianos, se crea ese ejército eficaz
en las que va a irse organizando. Recordarán que los ustashis eran eslovacos, ¿sí? Eran los croatas en los que habían hecho esa unión con los italianos y con los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo habíamos comentado en su momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos de Europa del Este. Van viendo por qué es tan importante que vamos haciendo todo este seguimiento con esa secuencia en la que ya habíamos comentado que teníamos que empezar con Inglaterra, que teníamos que conocer la historia de Francia, que teníamos que estar en conocimiento con España, con Rusia y con Europa del Este, que es hasta donde vamos, porque todas las piezas se van uniendo y que esto va a llegar hasta la época actual, en la que toda esta situación de que se había hecho en la época de Tito, en los años 92, cuando se había suscitado todos estos problemas de los Balcanes y que esa guerra de Serbia y croatas, en lo que había de marcarse todo ese territorio. Aquí vamos a ir viendo cómo empiezan ellos a tener cierto temor, todos estos pueblos, de esas guerras circularidad en la que se ve la historia, como cuando empieza el siglo, a donde va a empezar, ahí va a terminar. Es como todo un ciclo que se repite y que ellos van viendo toda esta situación. En el imaginario serbio, que es Kosovo, porque Kosovo es el origen de los serbios. Aquí nos vamos dando cuenta cómo ellos van a llegar a la conclusión que es un destino manifiesto para ellos y va a ir haciéndose el histórico de esa nación, tanto Serbia y el reino de Imanin en la época del gran príncipe Lázar, esa caballería mística de los caballeros serbios en la que se encontraban en los monasterios, y que de ahí va a salir la fe ortodoxa, que estaba en Kosovo y que va a ser derrotada en 1389. Esa batalla de los Mirlos, que en realidad la palabra Mirlo significa Kosovo, el turco otomano en ese momento va a derrotarlos. También cuando hablamos de toda este imperio turco otomano, que va a derrotar a los serbios y que va a acabar con toda la hegemonía, con toda su autonomía, y que van a llevar más de 300 años a una población en los que van a introducir a los albaneses. Todas esas población albanesa que va a ir creando con el paso del tiempo una república albanés, y aunque sea la cuna de los serbios, que es Kosovo, va a tener ese proyecto, un proyecto que más adelante Serbia va a considerar un proyecto que consistía en que todo lo que había tenido en alguna época lo tenían que recobrar, y esto había pasado en el siglo XIV, en la que en los dominios en los que fueron ellos los dueños, los que dominaron todo eso en la época de Yeminin, por lo cual es un destino manifiesto que ellos consideran que se tiene que volver a realizar. Y aquí empiezan a circular los vientos nacionalistas cuando va a caer el socialismo. En toda esta situación que se va dando y que con el paso de que en la Unión Soviética no se acabó de comprender realmente toda esa situación en la que va a ir acarreando más adelante todas esas mareas en la historia, que hasta el momento pues no se pueden comprender, y que a partir de Kosovo está en manos de los albaneses y que van a perder la Yugoslavia, y que al caer el comunismo va a entrar un personaje que va a destacar por su criminalidad histórica, en la que va a tomar el poder. Pero como ya no existía el comunismo,
va a apelar a todo ese odio racial, porque estaba vigente. A veces cuando se hace este tipo de movimientos, algunos personajes, no se puede llegar a lograr si el pueblo no lo tiene, si el pueblo todavía sigue vigente en toda esa Yugoslavia y dentro de la política. Para poder él quedar vigente en esta situación política es cuando va a pasar por Kosovo y va a hacer su discurso, donde empieza a motivar a toda esa gente que estaba ahí, donde le dice que ha llegado la hora. Y va a empezar a revivir toda esa, donde dice, nunca más pequeños, eh, de los habitantes que estaban allí en ese pequeño lugar, pero que va a ser Kosovo el que va a ir engendrando ese odio a la comunidad, esa terrible irresponsabilidad que tuvo Milosevic, en el que va a ir haciendo esa irresponsabilidad genocida que consistió en encender en la llama de Kosovo, y que se va a prender pues toda esa mecha. Aquí vamos viendo cómo Serbia, que había estado luchando por quitarles un enclave que se llama Trajina, en la que está metida en Kosovo, y que hay una población de serbios, pero que está en lo que ahora está en lo de Albania. Todo esto quieren ellos quieren quitar ese enclave, pero pues no lo van a lograr. Y se empiezan a germinar esas frases de odio, frases que no se debiera tolerar la humanidad, porque es encender llamas que ya estaban apagadas y que van a servir como detonantes para que la humanidad vuelva a entrar en conflictos. Por ejemplo, la frase limpieza étnica, una palabra en la que se considera como que el ser humano, tanto niños, hombres, mujeres, estaban sucios, pertenecían a etnias sucias, y esas frases hacían que se detonaran pues todo ese carácter de volver a recordar situaciones pasadas, que la humanidad no debe de permitir, este tipo de frases. Porque, ¿qué es lo que va a lograr? Va a lograr únicamente alzar a los pueblos. Cuando se hace toda esta carrera en la que empezarían a hacer que se empiecen a pelear hermanos, y que se usen esas sucias palabras, como que está sucia la sociedad, como fomentar esa criminalidad en esa situación. Todo esto que está ocurriendo en Serbia y Croacia tienen esa nostalgia de los estados Stasic, de todo ese nacionalismo de Tuđman, que era el presidente de Croacia, va a alimentar. Los croatas entrenan con los Eutashis, que empiezan a hacer cantos de esa época de los Eutashis, y van a empezar a hacer, a poner estandartes, y entonces los serbios van a empezar a sentir miedo, van a empezar a sentir temor, porque se acuerdan de que los croatas Eustashis hicieron esa matanza en la Segunda Guerra Mundial. Todo contra los serbios, cuando se unieron a los nazis y se unieron a los italianos, los croatas, para hacer todo ese movimiento de los Balcanes. Fíjense en qué terrible es que un pueblo se sienta amenazado con el puro recuerdo
de todos esos acontecimientos que estaban pasando, porque eso significaba de que los croatas se habían unido con el fascismo de Benito Mussolini y de los nazis con Hitler, en los que toda esa matanza de los serbios, donde nació todas esas guerrillas de serbios que son los Shenik, que es el destacamento de las guerrillas de Serbia, pero aquí van a empezar todos esos ecos de Croacia, donde se va a querer empezar a independizar, porque a él lo van a reconocer porque él formaba parte de todo ese imperio astrohúngaro, y entonces pues sí lo van a reconocer, lo que no pasaría con otros pueblos, y que aquí Croacia serviría pues toda esta situación. Cragenia, que era ese enclave que Croacia tenía y que los serbios estaban pues queriendo reconquistar nuevamente, porque si no lo hacían iban a quedar los serbios encerrados en Croacia, y eso es lo que no se quería permitir. Al atacar Serbia a Croacia, va a llegar las Naciones Unidas y los va a parar, va a decir ya paren todo esto, pero es en el momento en que Croacia logra su independencia y que no va a lograr recuperar Krajina, que era esa enclave que estaba dentro de Croacia, y van a seguir teniendo pues los croatos ese control sobre ese enclave. Aquí vamos viendo cómo se va a ir definiendo todos estos enclaves, porque hay que recordar que los enclaves es como poner, decían ellos, como parches, como que si un pariente se pasara a otro departamento, pero no dejaba de ser familia, seguía siendo familia aunque estuviera en otro lugar. Pues así eran todos estos enclaves en los que Krajina va a quedar pues encapsulada dentro de Croacia. Aquí vamos a ir viendo cómo todo este conflicto que va a ir haciendo esa intervención, en la que se va a detonar pues cosas ya más graves, criminales, abominables, en toda esta situación que se va a ir haciendo, cuando va a empezar un movimiento en lo que se va a querer independizar Bosnia-Herzegovina. Aquí, ¿por qué entra ese conflicto ya más grave? Porque cuando vimos que Eslovenia quería hacerlo, cuando los serbios lo querían hacer, es porque ellos no tenían estas características que va a tener Bosnia-Herzegovina, porque ellos tienen una multitud étnica y tienen gente de todas las repúblicas que están alrededor de Yugoslavia, y que era más de 1.600.000 serbios lo que se encontraban en esta situación de Bosnia-Herzegovina. Estas naciones que se dicen que van a empezar todo ese movimiento, pero recordarán que Bosnia es musulmana, y que aquí va a haber todo ese resurgimiento a nivel de esa convocatoria religiosa, y que van a hacer que tengan esos estados musulmanes. No puede pasar, porque aquí sería como que se quedara metida en todo este conflicto un estado musulmán independiente con los estados de los Balcanes. Eso no iba a poder pasar, y ese era el problema, que empezaba a agarrar todo ese carácter musulmán, que no se podía permitir que en Bosnia, porque aquí jugaba un carácter muy importante dentro de esa invocación de conceptos religiosos, en los que estaban tres situaciones: los ortodoxos, los católicos y los musulmanes, y que convivieron mucho tiempo en armonía en Bosnia.
pero aquí va a haber una situación en los que dicen que se parece a los cantones de Suiza, porque los cantones de Suiza han logrado tener una situación de 3 cantones, tanto italianos, franceses e ingleses, en los que han podido mantener que Suiza se considere siempre que es independiente, que no se mete con nadie y que es lo que lo ha conservado pues en cierta forma sano. Pues en esa misma situación está Bosnia al tener esa situación, pero a nivel religioso, que son los ortodoxos, los católicos y los musulmanes, por eso son comparados con Suiza, en la que aquí va a haber tiempos pues remotos, se había considerado como un estado tolerante, como un estado ejemplo religioso en cuestiones de los musulmanes, con esos ecos de nacionalismo, con todos esos himnos que ya se venían sonando en Bosnia y que va a ser esa tolerancia multietnia y de la culturalidad en la que se va a ir haciendo toda una tolerancia de todo ese entorno que se estaba manejando, de tener tolerancia tanto cultural como en cuestiones de las ígneas. La guerra de Bosnia-Herzegovina va a disolver exactamente en el mismo momento en que se disuelve la Unión Soviética y que toma toda esta estrategia y esta desintegración que le pasó a Yugoslavia. Todo esto que hemos ido viendo a través del tiempo y que en ese momento en el que el comunismo estalla, pues nos vamos a quedar hasta aquí porque estarán ustedes diciendo, bueno, ¿y por qué está pasando esta situación? Pues porque en este momento, en 1992, el 3 de marzo, es cuando se hace esa declaración de la independencia. Vamos a retomar un poquito más, porque si se dan cuenta ya vamos en los años de 1992. Ya dejamos todo lo de la Unión Soviética, pero seguimos en la historia de Rusia. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.